No, no lo sé. Vamos a comenzar. Ok. Perfecto. En vivo. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión semanal más de Citnova Talks. El día de hoy, bueno, pues estamos prácticamente culminando el año con esta estrategia. Es la última conferencia que vamos a tener durante este 2021 y pues a nombre del maestro José Alonso Huerta Cruz, director general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Hidalgo, pues agradecemos que nos acompañen y que pues también sigan sumándose a esta gran actividad de compartir conocimiento y pues seguramente en el 2022 también tendremos muy buenas ponencias para todos ustedes de temas de interés y temas disruptivos también para promover las capacidades regionales en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, pues el día de hoy en esta conferencia estaremos cerrando con broche de oro este año con la maestra Julia Salgado Cruz. Ella es experta, especialista y asesora en materia de ciencia, tecnología y propiedad intelectual. Pero antes de presentarla y pues darle la palabra, también quiero recordarles a todos los que nos acompañan virtualmente en esta transmisión que vamos a tener un periodo para dar la ponencia y al final tendremos unos minutos para hacer preguntas y respuestas. Entonces, pues igual agradeceremos que nos las dejen aquí en el apartado de preguntas y respuestas justamente, o si no en el chat, ahí nosotros estaremos recopilando sus inquietudes y se las estaremos externando en vivo a la maestra Julia Salgado. Y bueno, pues para darle la presentación a nuestra invitada del día de hoy, pues quiero comentarles que ella es doctorante en Derecho en la Universidad Anáhuac, Campus Sur. Se encuentra actualmente en proceso de trabajo con la tesis doctoral bajo el tema Los efectos jurídico-económicos del reverdecimiento de patentes en el sector farmacéutico. También es maestra en política y gestión del cambio tecnológico en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, el famoso CIECAS del Instituto Politécnico Nacional. También es profesora de la asignatura de la especialidad en gestión de la innovación y propiedad intelectual. Imparte la materia de innovación y derechos de propiedad intelectual, así como la materia de contratos de transferencia tecnológica. Y bueno, pues el día de hoy nos va a estar impartiendo la charla La importancia de los derechos en la propiedad intelectual, en la innovación. Y bueno, pues este tema debe ser de gran interés porque pues últimamente se ha vuelto muy estratégico, tanto en el sector público, privado e incluso en el social. Entonces, pues sin más preámbulo, agradecemos mucho, maestra Julia, que estés el día de hoy acompañándonos y sobre todo que compartas sobre estos temas con los actores de interés aquí en el estado de Hidalgo en materia de innovación. Muchísimas gracias, bienvenida. Gracias, Mauricio. Antes que nada, agradecer la invitación a Citnova en esta presentación y pues también la presencia de todos los que han podido conectarse el día de hoy. Entonces voy a poner mi presentación y me dicen ahí si ya se ve, por favor. Sí, ya se alcanza a apreciar. Ok. Bueno, el tema por el cual estamos aquí el día de hoy y con el cual me invitan a participar se titula La importancia de los derechos de propiedad intelectual en la innovación. Entonces, para que nosotros podamos entender de qué vamos a hablar, ¿verdad? Primero vamos a definir qué son los derechos de propiedad intelectual, qué protegen los derechos de propiedad intelectual, para qué sirven, a quién protegen y finalmente vincular para ver cuál es la relación que tienen con la innovación. Entonces, a ver, voy a hacer aquí. Permítanme un segundito. Aquí está. ¿Qué son los derechos de propiedad intelectual? Bueno, los derechos de propiedad intelectual han evolucionado a la par del desarrollo tecnológico para proteger las invenciones del hombre,
Con ello es posible identificar la innovación de las empresas e instituciones educativas en función de las invenciones generadas, sobre todo de las que pueden ser consideradas el eje de los derechos sobre los inventos y los derechos que tienen los autores sobre sus creaciones. Es decir, los derechos de propiedad intelectual, más adelantito vamos a ver ya su definición como tal, pero entre otras cosas nos van a servir como un indicador que va a medir la innovación y las invenciones dentro de instituciones o empresas. ¿Sí? Por ejemplo, el 4 de noviembre justamente de este año, del 2021, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual señaló que la Universidad Nacional Autónoma de México durante este año fue la número uno en la institución a la que se le otorgaron patentes y también que tiene el mayor número de solicitudes de patentes, ¿sí? Entonces, como indicador, esto nos permite ver cuáles son los parámetros de innovación o de investigación que se están desarrollando dentro de las instituciones educativas. En este caso, pongo como por el ejemplo la UNAM. Sin embargo, bueno, también esto funciona dentro de las empresas. El doctor Jaime Aboyes establece que la propiedad intelectual puede definirse como el conjunto de derechos que otorga el Estado sobre las creaciones de la mente humana con valor económico. A los poseedores de propiedad intelectual se le conceden derechos exclusivos de explotación durante un tiempo determinado sobre un corpus específico de conocimiento vinculado a la producción y la obtención de beneficios. Es decir, los derechos de propiedad intelectual, una de sus características es que son exclusivos. ¿Exclusivos de qué? Pues exclusivos de la persona a quien se le otorgan estos derechos y que van a tener esa exclusividad de hacer uso de los mismos durante un tiempo determinado, porque la propia ley nos establece cuál es la vigencia que cada una de las figuras jurídicas que regula la propiedad intelectual van a tener respecto a lo que están protegiendo. La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente, como ya lo mencionamos, que entre otras cosas pues son las invenciones, creaciones literarias, artísticas, símbolos, nombres, imágenes, por mencionar algunos, así como dibujos y modelos utilizados dentro del comercio. Los derechos de propiedad intelectual son entonces el conjunto de dos grupos que van a separar, por un lado, los derechos de propiedad industrial y por otro, los derechos de autor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de derechos de propiedad intelectual, estamos hablando de dos grandes grupos muy importantes, que son, por un lado, los derechos de propiedad industrial y por otro lado, los derechos de autor. Entonces, cada uno de estos derechos, a su vez, van a regular una serie de figuras que vamos a ver más adelantito, cómo es que estos al final van a a ser importantes dentro de la innovación, pero primero identificar qué son como tal los derechos de propiedad intelectual, ¿sí? Entonces, ahora sabemos que cuando nosotros hablamos de derechos de propiedad intelectual, estamos hablando tanto de derechos de propiedad industrial como derechos de autor. Sin embargo, cada uno va pues específico a cada área que va a regular. Entonces, el derecho de autor en este sentido es el reconocimiento nuevamente que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en la ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el derecho patrimonial. Entonces, en los derechos de autor, justamente la persona física que registra los que son llamados autores por sí en la propia ley, pues van a tener estos dos derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales per se les corresponden desde el momento de que son los autores de una obra. Y los derechos patrimoniales, bueno, pues van a ser los derivados económicos de estas obras. En México tenemos que la propiedad industrial, tanto como los derechos de autor, van a tener su propia legislación. La propiedad industrial se va a regular por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial,
que es una nueva ley que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020 y que está vigente a partir del 20 de noviembre de 2020. Y respecto a los derechos de autor, pues va a ser la Ley Federal de Derechos de Autor, que está publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996 y su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020. Si ponemos un poquito de atención aquí en las fechas, julio de 2020, noviembre de 2020, al inicio de la presentación iniciaba diciendo que los derechos de propiedad intelectual han ido evolucionando a la par del desarrollo tecnológico. Y justamente esa evolución y ese desarrollo es lo que hace que el día de hoy se tenga una nueva ley de propiedad industrial, ¿sí? Si bien es cierto, la Ley Federal de Derechos de Autor como tal no es nueva en su totalidad, sí tiene reformas muy significativas que, como lo estoy señalando aquí, pues se publicaron el 1 de julio de 2020. Y esto obedece a que finalmente México firma un tratado internacional que es el TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, donde en el capítulo referente a la propiedad intelectual, pues hay bueno, más bien hay cuestiones que se tienen que regular y que México pues tenía que homologar y tenía que adecuar su legislación a lo que se está pidiendo en este tratado. Entonces, es así que surge esta nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y pues las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor. Los derechos de autor, bueno, más bien los derechos de propiedad industrial y los derechos de autor como parte de los derechos de propiedad intelectual, tenemos que la propiedad industrial como tal está regulada por un organismo que es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y bueno, dentro de los derechos de propiedad industrial tenemos las invenciones y los signos distintivos. Dentro de las invenciones justamente pues están las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los modelos industriales, dibujos industriales, esquemas de trazado de circuito y secretos industriales. Y como signos distintivos están las marcas colectivas, comerciales, avisos comerciales y denominaciones de origen. Respecto a los derechos de autor, que son regulados por el INDAUTOR, pues tenemos las obras literarias, artísticas, obras musicales, obras fotográficas, obras cinematográficas, obras pictóricas, escultóricas, software, derechos conexos. Entonces, como ya podemos ir visualizando, cada figura que nosotros conocemos dentro de los derechos de propiedad intelectual, pues están clasificadas en derechos de propiedad industrial y en derechos de autor. Entonces, explicar cada una de estas, la verdad es que pues sí lleva un poco más de tiempo y no nos daría el tiempo ahorita. Sin embargo, me voy a centrar en una muy específica, que es la figura de las patentes. ¿Por qué? Porque las patentes al final, al ser una figura que justamente tiene que ver con las invenciones, vamos a dar paso al final ver cuál es la relación que tiene todo esto pues con la innovación. Entonces, ¿qué son las patentes? Bueno, una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre la invención respecto de un producto o proceso que por lo general ofrece una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. La persona física que realice una invención o un modelo de utilidad o un diseño industrial, esquema de trazado de circuito integrado o su causaviente, tendrá el derecho exclusivo y temporal de explotación en su provecho por sí o por otros con su consentimiento. Esto de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. ¿A qué se refiere justamente ese derecho de exclusividad? Bueno, el derecho es, el titular va a tener este derecho de decidir quién puede utilizar la invención que está patentada durante un periodo de protección. Esta protección significa que una invención no se puede producir, usar ni distribuir con fines comerciales, ni tampoco vender sin que medie el consentimiento del titular de la patente, ¿sí? Es decir,
justamente lo que protegen estos derechos, pues es al titular de la invención y lo protege para que él tenga esa exclusividad de decidir qué va a hacer con esa invención. Si la va a utilizar, si la va a comercializar, si la va a transferir, ¿sí? Para eso existen mecanismos de transferencia de tecnología, pero siempre va a ser con el consentimiento del titular. De lo contrario, nadie puede hacer uso de esas patentes, de esos derechos que justamente el Estado otorga respecto a la protección de estas invenciones. Se pueden conceder patentes sobre invenciones de cualquier sector de la tecnología, ¿sí? Desde un utensilio de cocina de su uso diario hasta un chip de nanotecnología. Una invención puede ser un producto como un compuesto químico o un proceso, por ejemplo, un proceso para producir un compuesto químico específico. Es decir, en el sector farmacéutico, por ejemplo, existen las patentes y tal cual nos establece la propia ley, existen patentes de proceso y existen patentes de producto. Entonces, una patente de producto como tal, en el ejemplo, pues es el compuesto químico, ¿sí? Sin embargo, ese mismo compuesto químico puede tener una patente más referente al proceso de cómo producir ese compuesto químico, ¿sí? Y no solamente eso, o sea, puede ser una patente de proceso, una patente de producto, en el caso del sector farmacéutico, una patente incluso de las dosis en las que se tienen que manejar. Se pueden buscar diversas oportunidades de protección respecto de un solo producto. ¿Mm? La protección por patente se concede por un periodo limitado de 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. En las diapositivas anteriores, cuando hablábamos de la periodicidad en la que se puede ejercer este derecho de exclusividad, pues justamente se refiere a estos 20 años que la propia ley establece y que son improrrogables. Es decir, una vez que se vencen esos 20 años, pues hasta ahí la información de la patente como tal queda liberada y que es parte del dominio público. Y ese es el tiempo por el que un titular de una patente puede hacer uso exclusivo de la misma. Entonces, en este sentido, bueno, pues el INPI otorgará una patente cuando se trate de invención, es decir, cuando hablamos de invenciones, pues estamos hablando de patentes. Un registro en el caso de un modelo de utilidad, de un diseño industrial o de un esquema de trazado de circuito integrado, y un certificado complementario en el caso de que una patente cumpla con los requisitos previstos en la ley. Esta parte de los certificados complementarios es una figura nueva que se regula en esta ley justamente, y hace referencia a que, bueno, tenemos una vigencia de 20 años improrrogables, sin embargo, cuando se cumplen los requisitos establecidos en ley, que son los supuestos muy específicos de cuándo se puede hacer uso de esta figura, se puede dar un periodo más hasta por 5 años. ¿Sí? Es lo que de alguna manera es una ampliación de la vigencia dentro de las patentes, pero bueno, pues sí son supuestos muy específicos establecidos en ley. Es decir, no a todas las patentes se les va a dar este certificado complementario. Entonces, bueno, con esto el derecho a obtener una patente o un registro pertenece al inventor, diseñador o creador, según sea el caso. Si la invención, el modelo de utilidad, el diseño industrial o el esquema de trazado de circuito integrado hubiese sido realizado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente o el registro les pertenecerá en común a todas ellas. Esta también es una de las nuevas cosas que regula la ley y está contenido en el artículo 38. Y bueno, a las invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuito integrados realizados por personas que estén sujetas a una relación de trabajo en México, les será aplicable lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. En caso de que dicha relación tenga origen en una jurisdicción diversa, se estará lo dispuesto en el convenio que para tal efecto se exhiba. Las personas que laboran en instituciones de educación, centros públicos de investigación o entidades públicas que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación,
gozarán además de los beneficios establecidos en la normatividad aplicable. Esto está contenido en el artículo 40 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y bueno, esto es importante, considero, dado que pues muchas de las investigaciones, de los proyectos de investigación que surgen en México, pues se da dentro de las instituciones de educación, ¿no? Como ya les mencionaba, la UNAM ahorita es la institución líder en concesión de patentes y en solicitudes de patentes. Entonces, la propia ley respecto a la propiedad industrial, pues nos está indicando que en este caso, pues se regirá de acuerdo a lo establecido a la propia Ley Federal del Trabajo o a la normatividad aplicable interna de cada institución. Ujú. Muy bien. ¿Cuáles son los principios y requisitos de patentamiento para que se pueda otorgar una patente? De acuerdo con nuestra ley, tenemos que una patente tiene que ser nueva, tiene que tener actividad inventiva, tiene que tener aplicación industrial, reivindicaciones y características técnicas. Entonces, ¿qué define la ley como nuevo? Pues la ley señala que lo nuevo va a ser todo aquello que no se encuentre dentro del estado de la técnica. No se excluirá de la patentabilidad a cualquier sustancia, compuesto o composición comprendida en el estado de la técnica, siempre y cuando su utilización sea nueva, ¿sí? Esta segunda parte de este párrafo es nuevo y esto principalmente pues beneficia al sector farmacéutico, sobre todo en la parte de los medicamentos para segundos usos, ¿no? Pero bueno, puede ser aplicable a cualquier otra situación. Entonces dice que lo nuevo es todo aquello que no se encuentra dentro del estado de la técnica. ¿Qué es el estado de la técnica? Pues también la propia ley lo define como el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho accesibles al público mediante una descripción oral o escrita por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información o en el país extranjero antes de la fecha de presentación de la solicitud o prioridad reconocida. ¿Qué es la actividad inventiva? Va a ser el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma obvia o evidente por un técnico en la materia. La aplicación industrial es la posibilidad de que una invención pueda ser introducida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica para los fines que se describen en la solicitud. Las reivindicaciones o reivindicación es el objeto, la materia cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registros y se otorga en su caso en el título correspondiente. Y las características técnicas esenciales pues van a ser aquellas necesarias para que la invención resuelva un problema técnico. Entonces, la ley señala que estos son los principios y requisitos de patentamiento. Si nosotros no tenemos cualquiera de estos requisitos o no cumplimos con estos principios, pues definitivamente no se nos va a poder otorgar una patente, ¿sí? Es importante y es interesante conocer cuáles son estos requisitos porque justamente lo nuevo, ¿sí? Sobre todo en el caso de investigaciones dentro de las instituciones públicas, pues a veces publican, ¿no? Los investigadores publican respecto de los avances que tienen sobre ciertos proyectos y pues si no cumplimos con los plazos establecidos dentro de la ley para poder proteger, pues entonces estamos perdiendo esa característica de lo nuevo, de la novedad como tal. Y por lo tanto, pues ya no vamos a poder, ya no es susceptible de poder solicitar, ¿no? Una patente. Entonces, ahora el INPI, pues la verdad es que como instituto o como organismo que regula justamente los derechos de propiedad industrial, pues se ha encargado de dar mucha difusión respecto de estos temas. Hay una serie de conferencias que dan también cada lunes, quedan grabadas y ahora ya muchos de los procesos también son en línea. Se puede meter uno a la página del INPI y empezar a ver ahí los procesos de cómo se puede proteger, pero es importante, repito, pues tener como esta parte teórica, el conocimiento de esta parte teórica, de qué es lo que se requiere para que nosotros podamos generar más patentes dentro
de una sociedad desde el ámbito que sea, ¿no? Desde el ámbito de las instituciones educativas o desde el ámbito de las empresas, que bueno, finalmente un poco más de conocimiento tienen en las empresas respecto de las características, de los requisitos y de los principios de propiedad intelectual, ¿no? Bueno, en este caso específico de las patentes. Entonces, todo aquello que sea nuevo, que surja que sea resultado de un proyecto de investigación, de un proceso de investigación, que tenga actividad inventiva, que tenga aplicación industrial, que sean muy precisas las reivindicaciones, pues puede ser susceptible de ser protegido a través de una patente, ¿sí? La actividad inventiva, pues justamente como lo define la ley, va a referir a que esta parte no sea, no se deduzca de una forma tan obvia o evidente por un técnico en la materia, es decir, el INPI como tal, cuando se ingresan solicitudes de patentes, pues hacen exámenes de forma y de fondo, y entonces justamente en el examen de fondo es donde se van a dar cuenta de la actividad inventiva, si cumple con la actividad inventiva, porque son expertos, son especialistas técnicos, tal como lo dice la ley, que se encargan de verificar pues esta parte de la información dentro de una solicitud, de un documento de solicitud de patente. ¿Sí? Entonces, bueno, grosso modo, esto es lo que nos puede, en lo que nos puede beneficiar o ayudar una pareja. Ahora, ¿cuál es la relación que tiene esto con la innovación? ¿Cuál es la relación al final que van a tener los derechos de propiedad intelectual con la innovación? Como lo mencionaba hace ratito, bueno, pues son diversas figuras que regulan tanto la propiedad industrial como los derechos de autor. Yo me centré específicamente en las patentes y al final, bueno, tenemos que los derechos de propiedad intelectual como tal, pues son aquellos que van a regular las creaciones de la mente y las invenciones, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con la innovación? Bueno, el objetivo de los derechos de propiedad intelectual justamente es analizar cuáles son los efectos que tienen los DPI como un mecanismo para fomentar el desarrollo y la innovación en cualquier sector tecnológico. Los DPI tienen un efecto positivo en campos tecnológicos que por su naturaleza son intensivos en investigación y desarrollo, como por ejemplo la nanotecnología, la biotecnología, la farmacéutica, la industria automotriz, la industria mecánica, etcétera, ¿no? En cualquier campo o sector tecnológico, pues puede existir la presencia de los derechos de propiedad intelectual. Para que nosotros lleguemos al tema de la innovación, bueno, primero, dentro de una cadena de valor, uno de los elementos que podemos tener es la información. Y la información justamente va a ser ese cúmulo de ideas, y valga la redundancia, de información a la cual alleguemos respecto de lo que queremos proteger, ¿sí? Esta información obviamente ya revisada, recopilada, tratada, dándole el tratamiento que requiere, pues va a dar paso también al conocimiento. Y el conocimiento, pues al final va a producir también nueva información. Entonces, la innovación va a ser la utilización justamente de este conocimiento nuevo para ofrecer mejores productos o servicios que estén dentro de un mercado. La diferencia con la invención es que la invención es generar algo nuevo que no existía con anterioridad, ¿sí? Pero que no necesariamente tiene que estar dentro del mercado. Entonces, los derechos de propiedad intelectual como tal regulan las creaciones de la mente, las invenciones y las patentes específicamente, pues es una figura que protege las invenciones. Pero una invención como tal no necesariamente es una innovación, ¿sí? Porque la diferencia va a ser en que la innovación debe estar puesta o satisfacer alguna necesidad del mercado. Aquí, digamos, una parte determina, es decir, yo solicito una patente, se me otorga la patente, tengo una patente, pero al final lo que tengo es un título de patente, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esa patente? ¿Qué es lo que puedo hacer?
Pues justamente cuando nosotros hablábamos de la exclusividad de ese derecho es, yo si no tengo cómo llevar a cabo de alguna manera la comercialización de lo que patenté, pues puedo transferirla, ¿sí? Puedo hacer uso de ese conocimiento que yo tengo protegido por una patente y dárselo a terceras personas para su explotación, pero siempre y cuando yo esté, que yo lo autorice, ¿sí? Esa es la exclusividad justamente de este derecho. Entonces, los derechos de propiedad intelectual, específicamente las patentes, protegen invenciones, sí, pero no necesariamente una invención es una innovación. Uh-huh. El conocimiento, como ya lo mencionaba, como un elemento de una cadena de valor en una innovación, involucra dentro de esta cadena de valores agregados el hecho de que una innovación tiene implicaciones no solo para la empresa o institución que la genere, sino también para sus clientes, proveedores o innovadores complementarios. En este sentido, cuando las compañías innovan, no solo procesan información del exterior al interior para resolver los problemas ya existentes, sino que además pues tienen que adaptarse a este cambio de lo que los está rodeando, es decir, que crean nuevo conocimiento y generan información que les va a ayudar a definir tanto los problemas como las soluciones. El manual de Oslo define a la innovación como la introducción de un nuevo producto o proceso con un grado de mejora significativa de un bien, producto, servicio o proceso, incluso de un nuevo método de organización o de comercialización. La innovación es entonces la utilización del conocimiento nuevo para ofrecer un nuevo producto o servicio que desean las clientes. Es invención más comercialización. El proceso de innovación no se puede separar del contexto estratégico competitivo. La innovación depende del conocimiento nuevo que maneja, es decir, existen las innovaciones incrementales y las innovaciones radicales. Las primeras son cuando el conocimiento tecnológico necesario para explotarlo es muy diferente al ya existente y lo hace obsoleto. Respecto de la innovación incremental, el conocimiento necesario para ofrecer un producto se basa en el ya existente, a diferencia de las otras que incrementan las competencias, ¿sí? Entonces, la innovación se refiere como tal a la comercialización de ideas nuevas, mientras que la invención no tiene que necesariamente que estar relacionada de forma directa con la comercialización. La invención es la generación de una idea nueva cuyo fin es resolver un problema técnico concreto. La innovación puede considerarse como un proceso interactivo y de retroalimentación que tiene lugar a lo largo de las diferentes fases del desarrollo de un producto. No todas las innovaciones son comerciales, por lo que está claro entonces que no todas las invenciones acaban en innovación, ¿sí? Pero al final, ¿cómo nos va a ayudar el que para que una empresa pueda tener, una empresa o una institución pueda tener mayores beneficios con los derechos de propiedad intelectual? Pues justamente a que estos derechos, a que cuando el Estado otorga estos derechos, pues no se queden en un papel, sino que hay que ver más adelante de que una vez que se obtienen estos derechos, cómo los podemos comercializar, cómo los podemos transferir, para que entonces nuestras invenciones protegidas se conviertan en innovaciones establecidas dentro de un sector o dentro de un mercado específico, ¿no? Las patentes entonces reconocen y premian la labor de los inventores cuando obtienen invenciones de éxito comercial, de suerte que constituyen un incentivo para los inventores. Con una patente, el inventor o una pequeña empresa sabe que es muy probable que obtendrá una compensación por el tiempo, el esfuerzo y el dinero invertidos en desarrollo y en desarrollar la tecnología. La estrategia de la propiedad intelectual puede variar dependiendo del tipo de innovación de que se trate, pero en cualquier caso el sistema de propiedad intelectual sigue siendo una herramienta valiosa para la consulta a un especialista en propiedad intelectual. Podrá ayudar a la empresa a hacer un uso óptimo de este sistema. Los ingresos que generan las tecnologías protegidas por patente que tienen éxito comercial
permiten financiar nuevas actividades de investigación y desarrollo en el campo de la tecnología, lo que propicia que en un futuro se disponga de mejor tecnología. La información técnica y comercial que se genera como consecuencia de la concesión de patentes puede propiciar la aparición de nuevas ideas y de nuevas invenciones de las que todos podremos beneficiarnos. Existe la falsa idea de que las patentes únicamente se aplican a complejos procesos y productos físicos y químicos, o que únicamente resultan útiles para las grandes empresas. En realidad puede obtenerse una patente de cualquier esfera de la tecnología, como ya lo señalábamos desde el principio, y esto puede abarcar desde un clip hasta una computadora. Entonces, el hecho de que se tengan patentes dentro de una empresa o una institución, al final son un plus para para la misma empresa o para la misma institución. ¿Sí? El hecho de transferir tecnología, pero con títulos de patente, por ejemplo, pues siempre va a dar un valor agregado a la empresa como tal, ¿no? Y como bien se señala aquí, no necesariamente tienen que ser grandes procesos de investigación y desarrollo. Es decir, claro que los existen dependiendo del sector tecnológico del que estamos hablando. Tal es el caso del sector farmacéutico. Evidentemente, en el sector farmacéutico, las grandes empresas farmacéuticas pues tienen que invertir en investigación y desarrollo para obtener nuevos productos o procesos respecto de fármacos, y esto implica pues una inversión económica muy grande. Sin embargo, pues ha habido otras patentes que no necesariamente necesitan toda esta inversión y pues lo logran, ¿no? Yo les presento ahorita el caso, por ejemplo, de los famosos post-it. Estas banderitas que utilizamos comúnmente para hacer notas, pues resulta de que esta información que les voy a presentar la obtuve de la página de Post-it, y ahí me encontré que el doctor Spencer Silver, que es un científico de 3M, que es el nombre de la empresa, estaba investigando arduamente en el laboratorio acerca de los adhesivos. Durante este proceso descubrió algo peculiar, y esto era que un adhesivo que se pegaba en las superficies sin unirse, se podía pegar a las superficies sin unirse fuertemente a ellas. Otro investigador de la misma empresa, que se llama Fry, recordando un seminario de microesferas que había dado el doctor Silver, tuvo lo que él llama su momento eureka, y bueno, de ese se surge esta idea, ¿no? Se asocian, comienzan a desarrollar el producto, y una vez que se encontraron a sí mismos escribiendo mensajes en sus nuevas notas para comunicarse con el resto de la oficina, entendieron el verdadero potencial de su idea como tal. Señalan ellos, pensé, lo que tenemos aquí no es solo un marcador, dijo Fry, sino toda una nueva manera de comunicarse. Fry suministró a la compañía entera con nuevas notas adhesivas, y a los empleados pues les encantó el producto. Las notas se esparcieron como un virus, según lo que señalan. Fue siempre un producto que se autopublicitaba, ya que los clientes colocaban las notas en documentos para enviar a otros departamentos, la curiosidad, bueno, para enviar a otros despertando la curiosidad del destinatario. Ellos miran las notas, las despegarían y jugarían con ellas, y luego irían a comprar un bloque de estas para ellos mismos. Entonces, el investigador contó que, como ocurre con la irrupción de algunas innovaciones, nadie pensó que las necesitaba hasta que existieron. Incluso el color amarillo, que es el color básico de los post-it como tal, fue también porque, según lo narran, pues el laboratorio más cercano, que era distribuidor de papel, pues en ese momento solo contaban con papel amarillo disponible. Pues estas notitas, después de 28 años, se lograron proteger más de 22 patentes en Estados Unidos a su nombre. Y al día de hoy, estas notas están disponibles en más de 150 países, y conjuntamente pues existen más de 4,000 productos post-it, ¿sí? Lo que quiero, el objeto de este caso que les presento es: la innovación
se va a dar dentro de las empresas cuando surja una idea y que esa idea haga que exista algo nuevo, ¿sí? Pero esas ideas también hay que protegerlas. Esas ideas que al final pueden culminar en invenciones, hay que protegerlas por derechos de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual, como he señalado a lo largo de esta presentación, van a ser un plus dentro de una empresa, dentro de una institución educativa. Y nunca sabemos en qué momento una invención puede llegar a ser una innovación y en qué momento esa innovación puede ser el boom dentro del mercado, ¿no? Como fue el caso de los post. Específicamente el caso de los post-it, de estas notitas, pues realmente surge de un error, ¿sí? Surge de un error de estar, lo que querían ellos es otro tipo de pegamento, pero surge este con determinadas características que lo hacen único. Porque cuando yo leía este caso, lo que señalan dentro de la patente es que el tipo de pegamento como tal tiene que ser de una dimensión y de unas características tales que no sea tan pesado respecto del papel, por ejemplo, y que tenga esa facilidad de pegarse y despegarse y de poder darle ese uso, ¿no? Pero al finalmente, pues eso surge de un error. Entonces, existe dentro de la innovación, como ya lo mencionaba, los grandes procesos de investigación y desarrollo, como son en el sector farmacéutico, y pues de repente casos como este. Entonces, es importante siempre tener dentro de una empresa que se dedica a la investigación y al desarrollo, pues tener presentes los derechos de propiedad intelectual y buscar las estrategias que más nos beneficien o que más nos convengan para la protección pues de las ideas, de las intenciones, de las obras que se están realizando o generando. Pues con esto concluyo mi presentación y nuevamente agradezco su atención. Muchísimas gracias, maestra Julia, por compartirnos este tema tan importante y estratégico hoy, que es los derechos en propiedad intelectual. Y bueno, pues justamente invitaríamos a todos nuestros asistentes virtuales a que pudieran externar sus comentarios, dudas, preguntas. Y bueno, pues de entrada yo quisiera hacerte una pregunta, maestra Julia. Adelante. Sí, bueno, si bien esta parte de justamente de las patentes, ¿no? Es como el indicador más asociado a la cuestión de la innovación y pues de cierta forma vinculada al progreso económico de los países. La pregunta es, ¿existirán algunos otros indicadores que tengan que estar, bueno, que estén relacionados con la innovación, ¿no? Y con esto me refiero a, por ejemplo, para desarrollar este tipo de invenciones y de innovaciones, pues de repente se requiere, por ejemplo, infraestructura científica y tecnológica, se requieren modelos de vinculación eficiente, ¿no? Entonces, esto conlleva, por ejemplo, investigadores, capital humano, ¿no? Con alta especialización. Entonces, ¿habrá otros indicadores que se asocien a este tema de la innovación como tal? Sí, bueno, dentro de los derechos de propiedad intelectual, tal como lo mencioné, justamente las patentes es uno de esos, pero incluso puedes generar, es decir, una patente te puede dar una cantidad de información para generar diversos indicadores, no solamente la patente per se como tal, ¿sí? Una patente te puede dar información respecto de quiénes son los inventores, quiénes son los titulares de las patentes, en qué área es donde se está patentando más. Y pues con esto vas construyendo indicadores de qué sectores tecnológicos son los que se están trabajando más. Por ejemplo, en la UNAM, ahora que dijeron que es el líder en patentes, pues sería muy interesante hacer este análisis, ¿no? De ver en qué áreas específicamente está patentando la UNAM, ¿no? Y aparte de que en qué áreas, quiénes son los investigadores que están trabajando en ello, cuáles son los temas en los que están protegiendo ellos estas invenciones, ¿no?
Y bueno, eso es respecto a los derechos de propiedad intelectual, pero pues para el sector científico y tecnológico, pues también hay otras formas de generar otros indicadores con datos bibliométricos, por ejemplo. Sí, exactamente. Sí, pues coincido completamente contigo. Y bueno, justamente ese es el enfoque, ¿no? Que la cuestión de estos indicadores se construye desde diferentes ámbitos. Entonces, pues en realidad ahí es donde radica la riqueza de los países, ¿no? Bueno, Ezequiel Hernández Reina bueno, te felicita y agradece mucho la conferencia. Eh, Dice que la pregunta que tenía se le resolvió al final de la presentación sobre proteger no solo los proyectos, sino también las ideas, ¿no? Y pues digo, aprovechando el comentario de Ezequiel, ¿qué comentario o qué otra sugerencia nos puedes hacer, Julia, para justamente cubrir esta parte de las ideas, ¿no? Y protegerlas? Bueno, las ideas como tal, pues como tal, una idea no es susceptible de ser protegida ahorita por una figura de propiedad intelectual. Es decir, las ideas convertidas en invenciones, por ejemplo, ¿no? Para el tema de patentes o de modelos de utilidad o de cualquier otra figura que tienen que ver con invenciones en propiedad industrial, o las creaciones de la mente como tal, que es a través de derechos de autor, que ahí pues realmente lo que protege, lo que regula los derechos de autor, pues son las obras literarias, las obras pictóricas, las obras cinematográficas, las obras escultóricas, ¿no? Entonces, pues esa es otra forma de también proteger. Exactamente. Y bueno, pues también nos hacen llegar algunas preguntas de nuestras redes sociales y van enfocadas a cómo sé que estoy desarrollando una invención y cuál es el momento más adecuado para iniciar la protección o para iniciar este proceso de protección intelectual. A ver, ¿cómo es al principio la pregunta? Sí, la pregunta es, dice, ¿cómo considero que lo que estoy desarrollando es una invención y cuál es el momento más adecuado para iniciar el proceso de protección intelectual? Bueno, pues justamente cuando uno va a trabajar sobre un proyecto nuevo de investigación o cualquier investigación que estén trabajando, eh, lo primero es ver, como les mencionaba, el estado del arte, el estado de la técnica, ¿sí? ¿Qué hay respecto de lo que yo estoy trabajando? ¿Sí? Y para eso justamente sirve la información y la información que después transformamos en conocimiento, es decir, ¿qué de lo que yo quiero hacer o de lo que yo quiero investigar o trabajar es nuevo realmente, ¿no? Entonces, las patentes normalmente, por ejemplo, el tema de las reivindicaciones, que es una de las partes medulares del documento de patente, ahí se plasma en concreto, por eso dice que las reivindicaciones tienen que ser concretas, concisas, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero proteger? ¿Y qué de todos los elementos es lo que yo estoy pidiendo la protección por una figura de patente? Entonces, primero lo que tengo que ver es dentro del estado de la técnica, dentro del estado del arte, ¿qué existe respecto de esto? Y ahí me voy a encontrar que lo que yo quiero trabajar o lo que yo pensé que era nuevo, pues o ya está protegido o ya existe o es información del dominio público. Por lo tanto, no estoy cubriendo uno de los requisitos establecidos, que es el requisito de lo nuevo, de la novedad. Y ahí me doy cuenta de que pues no. Entonces, tengo que buscar otra opción y cuando yo encuentre esa opción y sepa que efectivamente no existe, entonces ese es el momento en el que digo, lo puedo proteger por una patente, por un modelo de utilidad, por un diseño, por un esquema de trazado de circuito. Es decir, hay una cantidad o bueno, no una cantidad, hay diversas figuras jurídicas que regulan y protegen justamente el tema de la propiedad industrial o los derechos de autor. Sí, claro, y digo, justo también para complementar un poco, o sea, esa es la parte de la invención, ¿no? Como el estudio de saber qué más se ha hecho sobre ese tema, pero también de ahí derivan los procesos de innovación, ¿no? Mejorar lo que ya muchas veces se han estudiado en otras partes del mundo, pero que no han logrado concretar la parte comercial, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta interesante. Dice, maestra Salgado, si tengo una patente provisional en Estados Unidos, ¿puedo cederla o bien licenciarla para su explotación en México?
Si tengo Ah, una patente provisional en Estados nacional en Unidos, Estados Unidos. Ujú. puedo ceder. Bueno, ahí existe el principio de territorialidad de las patentes, ¿sí? Entonces, las patentes como tal pertenecen al país en el cual, o bueno, no pertenecen, están protegidas en el país en el cual yo solicité y en todo caso me otorgaron mi título de patente. Entonces, como tal, pues sí, las puedo comercializar y puedo transferir el uso a terceros, pues dentro de ese mismo país. Ok, perfecto. Una pregunta más referente al TEMEC. ¿Qué implicaciones en materia de propiedad intelectual tendrá la firma de un nuevo tratado de libre comercio para México? Pues justamente una de las implicaciones y la más eh, palpable, digamos, pues es la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ¿no? Al final, esta ley recaba en sí, en el cuerpo como tal de la propia ley, pues lo que en el TEMEC está regulado en este capítulo. Entonces, esas adecuaciones se tienen que hacer, pues ahí es donde se ve. Sí, y también radica como en esta oportunidad, ¿no? Para los emprendedores de desarrollar nuevos negocios, con soluciones a lo mejor tecnológicas y justamente respaldados por un marco, digamos, como más global, como puede ser el TEMEC, ¿no? Y que también ayuda en el aspecto de comercialización. Eh, Otra pregunta, ¿hay alguna forma de consultar si lo que deseo proteger ya está protegido? Yo más bien creo que se refiere a si hay alguna página, algún buscador, algún motor que ayude a visualizar ese tipo de aspectos. Sí, bueno, existen diversos buscadores, algunos son de acceso abierto y otros son eh, licencias que se pagan, pero en México, por ejemplo, en la página del INPI está la página de SIGA-INPI y ahí se pueden hacer búsquedas de patentes o de modelos de utilidad. En Estados Unidos está el de la USPTO, en el de Europa está la EPO, y existe una nueva plataforma, bueno, no es nueva, es una plataforma que se llama lens.org, que ahí también se puede hacer búsqueda y análisis de patentes, y software que se paga, por ejemplo, pues el Mateo Patent, ¿no? Todo eso, todos esos software ayudan a hacer justamente esta búsqueda de patentes de lo que ya existe y que está protegido o que incluso está como solicitud de patente, es decir, que todavía no están otorgadas como tal, pero que ya existen las solicitudes. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta muy interesante que dice, maestra, gracias por su ponencia. ¿Podría hablar sobre la importancia que también tiene acercarse a los asesores o los expertos en la materia y la importancia de los contratos dentro de estos procesos, ¿no? Como por ejemplo los de confidencialidad? Bueno, pues justamente uno de los objetivos ahora del INPI de tener más divulgación y de proporcionar más información respecto de los derechos de propiedad industrial eh, es para tener ese acercamiento, ¿no? Es decir, a veces en algún tiempo, ya tiene varios años, es decir, no es algo con datos recientes, pero se habían realizado algunas entrevistas a investigadores de diferentes instituciones donde los propios investigadores decían desconocer qué eran los derechos de propiedad intelectual y que justamente el desconocimiento de estos derechos es lo que hacía que ellos no podían proteger, porque coincidían varios de ellos en que, bueno, pues como yo no sabía que tenía que tener el requisito de la novedad como tal, pues entonces nosotros lo que hacemos es publicar, ¿no? Y aparte tiene que ver también con un sistema de investigación que pues lo que le piden a los investigadores es publicar, ¿no? Y eso les cuenta también a ellos. Entonces, eh, digamos que son varios elementos los que hacen que se tenga, que no se tenga esta oportunidad más bien de poder proteger. Entonces, pues claro que es importante acercarse con las personas que conocen del tema, que tienen el expertise
Y justamente el INPI es una de las instituciones que pone a disposición este tipo de ayuda y que realmente pues el día de hoy están ayudando y están generando esta conciencia y esta participación, ¿no? Y la importancia de los contratos, bueno, pues justamente es lo que yo les mencionaba. Cuando ya tenemos, por ejemplo, un título de patentes, ¿cómo la voy a transferir? ¿No? Entonces la voy a transferir, pues existen diversos mecanismos, pero uno de esos mecanismos son los contratos de transferencia de tecnología. Y en estos contratos de transferencia de tecnología, digamos, de los puntos importantes que se establecen es qué voy a transferir, cómo lo voy a transferir, por cuánto tiempo lo voy a transferir, qué uso se puede hacer de lo que voy a transferir, ¿no? Entonces, evidentemente, pues son un elemento muy importante y fundamental en temas de transferencia de tecnología. Sí, así es. Bueno, nos hacen otra pregunta igual acerca sobre el proceso de patentamiento. Nos mencionan sobre el proceso de registro de una patente al concluirse los exámenes de forma y fondo y al notificarse por parte de la INPI que se ha otorgado la patente, ¿qué procede? ¿Ya se puede empezar como a ejercer otro tipo de derechos o hay que hacer algún otro proceso? No, ya una vez que el INPI te otorga tu título de patente, pues ahora sí hay que comercializarlo, ¿verdad? Porque era lo que yo decía, pues hay personas, hay inventores, ¿no? Que les otorgan este derecho y pues ya no saben qué hacer, entonces pues lo guardan, lo cuelgan en una pared con un título más de, ah, tengo una patente, ¿no? Pues sí, pero ahora pues hay que sacarle el jugo a esa patente, ¿no? ¿Cómo lo vas a transferir? ¿Cómo lo vas a comercializar? ¿No? Busca acercarte, si tú no tienes el capital para poder poner esa patente dentro del mercado como un producto innovador, pues buscar esas alianzas con las empresas que sí pudieran, ¿no? Exactamente. Y bueno, otra pregunta igual relacionada al tema regional de México, ¿no? Y que tiene que ver con esta cercanía a Estados Unidos, nos hacen una pregunta también muy interesante. Nos dicen, si en Norteamérica se podrá ver en un futuro próximo la patente comunitaria, como sucede en la web, que iguala estos costos de traducción y procedimiento. El coste medio de una patente europea para 8 países es aproximadamente de 30,000 euros y el costo de la traducción se lleva el 39% del total. La propuesta de la comisión trata de reducir el costo de la patente, reduciendo el costo de traducción y de procedimiento. No sé si más o menos estuvo clara porque también es un poco larga, pero tiene que ver con esta cuestión de patentamiento comunitario, como sucede, supongo que en regiones europeas, en donde participan varios países. Sí, bueno, mira, la patente como tal, otra vez con este principio de territorialidad, no existe una patente única. Es decir, si yo protejo en México esta invención, puedo proteger por un tratado internacional que es el tratado vía PCT, que es el Tratado de Cooperación de Patentes, que de alguna manera te ayudan a que el trámite, digamos, que sea un poco más rápido, pero al final la solicitud se tiene que hacer país por país donde tú quieres proteger. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque al final los costos justamente de mantener viva una patente, pues ya de diferentes países, pues sí son muy elevados, ¿no? Eh, es decir, tengo que ver cuál es mi sector tecnológico, cuál es el sector estratégico en el que yo quiero proteger. Si no, pues no me conviene, si yo tengo mi invención y mi protección en México, pues quizá no me conviene proteger, por ejemplo, en Brasil o en Estados Unidos o en Canadá pues tengo que hacerlo solamente en México, pero si tengo bien identificado cuáles son los países, cuáles son los sectores estratégicos, repito, en los que yo quiero proteger y tengo el potencial económico, pues entonces protejo, pero no es una patente única. Se tiene que hacer en cada país, en cada estado, esta parte
del proceso de protección, ¿no? Y si a futuro pues existiera, pues no lo sé, yo lo veo un poco difícil, pero dicen que todo puede pasar. Y claro, no, pues de hecho, de eso se trata, ¿no? De ir rompiendo barreras y pues considerar el tema de propiedad intelectual como un tema estratégico en los diferentes sectores y pues justamente buscar el beneficio de esas invenciones, esos procesos de propiedad intelectual. Y justamente, bueno, agradecerte, maestra Julia, por compartir con nosotros esta charla. Si nos puedes regalar tus datos para que igual los asistentes puedan tenerlos y pues preguntarte, contactarte y demás. Cabe hacer mención igual que el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, el CITNOVA, pues está constantemente trabajando para impulsar justamente estas áreas. Actualmente hay un programa que se denomina InnovaFest y que justamente fomenta esta cuestión de propiedad intelectual regional. Trabajamos mucho de la mano con universidades, con instituciones de educación superior, empresas y pues digamos este tipo de vinculaciones. Entonces, pues también si tienen alguna duda, pueden acercarse al CITNOVA con toda confianza. Aquí, pues el equipo de trabajo les brindará como toda la información y los detalles necesarios. Y bueno, pues agradecerles de nueva cuenta a todos por sumarse a esta actividad denominada CITNOVA Talks. El año que viene, pues habremos de iniciar también el año con más temas, con más conferencistas y pues igual la idea con la idea más bien de sumar a más actores, ¿no? A estos temas de relevancia. Y bueno, pues agradecer de nueva cuenta a los ponentes que tuvimos este año, agradecerte a ti, Julia, por cerrar este año igual tan fructífero. Y bueno, pues a todos los asistentes pues les agradecemos su tiempo, su disponibilidad de estar aquí y su interés en estos temas, que son los temas de... manténganse vinculados al CITNOVA a través de sus redes sociales y bueno, pues ahí estaremos publicando los temas que próximamente estaremos igual poniendo en estas plataformas. Entonces, pues desearles mucho éxito y excelente tarde a todos. Muchísimas gracias, maestra Julia. Gracias a ustedes, gracias a todos los que se conectaron y excelente tarde también. Ya tenemos aquí tus datos y bueno, pues también te haremos llegar todas las felicitaciones y los halagos que nos hacen llegar los asistentes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Julia. Gracias, Mario. Hasta luego. Hasta luego.